noches compañeros, mi nombre es Esteban Castro y hoy día vamos a hablar acerca de este paper en un nuevo episodio del Journal Club que se titula Errores diagnósticos de un paciente con mareos. Aquí están los errores frecuentes en la práctica clínica. Es un paper realizado por la Universidad de Michigan y por la Universidad de Johns Hopkins. En este sentido, a modo de introducción, ellos plantean un problema súper importante. Se estima entonces que entre un 74 y un 81% de los cuadros vestibulares periféricos en el servicio de urgencia están mal diagnosticados. Y al estar mal diagnosticados, genera entonces que exista un mal manejo para el paciente, en lo cual entonces nos atañe mucho a nosotros. En ese sentido, este paper señala entonces que en estos casos lo más importante, y a modo de estrategia para solucionar el problema, es identificar los cuadros periféricos en un primer momento. Y eso entonces es debido a que, primero, son los más comunes y segundo, tienen entonces terapias basadas en la evidencia. Y obviamente, al momento de descartar que estamos frente a una causa periférica, estaremos más cerca de encontrar una causa central. Lo segundo es encontrar una causa central, obvio, donde el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio son los más frecuentes. Y en estos casos pueden presentarse como vértigos o mareos aislados persistentes, lo cual supone un problema importante porque en estos casos pueden ser subdiagnosticados o simplemente subtratados. Se estima entonces que cerca de un 90% de estos pacientes pueden no ser diagnosticados, sobre todo aquellos considerados como accidentes isquémicos transitorios. ¿Qué lleva a esto entonces? A que perdemos la oportunidad para el tratamiento y por tanto perdemos la oportunidad para mejorar entonces al paciente, lo cual entonces puede traer graves consecuencias como las complicaciones. Entonces, ¿qué errores ellos encuentran en el servicio de urgencia frente al enfrentamiento de un paciente con un vértigo entonces o un mareo agudo? El primer problema que ellos encuentran es una sobreconfianza acerca entonces del tipo de mareo para tener una aproximación diagnóstica. Lo que ellos señalan entonces es que habitualmente lo que se hace es categorizar el mareo en 4 grandes grupos. El primer grupo es el vértigo, que se asocia a causas vestibulares. El segundo grupo es el presíncope, que se asocia a causas cardiovasculares. Tercer grupo, desequilibrios a causas cerebelosas, a causas neurológicas. Y el cuarto último grupo es el mareo inespecífico a causas psiquiátricas o causas metabólicas. Lo cual entonces lleva a un enfrentamiento diagnóstico y terapéutico dependiendo del síntoma. Esto se ha visto que es bastante frecuente. En un estudio donde se tomó 300 médicos en el servicio de urgencia, el 90% dijo que seguía este tipo de enfrentamiento. Y eso entonces lleva a un enfrentamiento diagnóstico diferente. Por ejemplo, pacientes o médicos que utilizaban este enfrentamiento, más del 69% de los casos, cuando presentaba un vértigo, por ejemplo, ellos no buscaban más causas cardiovasculares. Lo mismo pasaba cuando pedían un presíncope, no buscaban causas vestibulares que pudiesen asociarse. Esto entonces supone un grave problema porque primero, los síntomas, sobre todo entonces en relación al mareo, no son confiables ni tampoco consistentes. Es el primer gran problema. Y eso se ha visto en estudios en donde se toma pacientes en el servicio de urgencia con mareos y se les pregunta acerca de qué es lo que define con mareos en el minuto 0 y después a los 5 a 10 minutos. Y se ha visto que más del 50% de los casos cambian la respuesta. Por otro lado, si es que uno le da una lista de 6 descriptores con estos 6 descriptores que definen diferentes tipos de vértigo, de mareos, esto entonces colocan al menos 2.6 como promedio, 2.6 descriptores por persona,
lo cual habla entonces de que primero no hay consistencia y segundo, existe entonces más de un tipo de mareo que experimenta el paciente. El segundo gran problema de esto es que no existe una validez basada en la evidencia que diga que esta es un método discriminatorio entonces adecuado. De esa forma entonces este paper nos recomienda no utilizar este enfrentamiento. El segundo gran problema que ellos encuentran es el infrauso o el uso erróneo de los factores temporales y los factores gatillantes. Entendiendo que los factores temporales y gatillantes son factores que, primero, son más consistentes en el tiempo y más confiables que los síntomas anteriores. En los mismos estudios, 80% de las personas en los factores temporales y 90-100% de las personas en los factores gatillantes mantuvieron su respuesta después de 5 a 10 minutos. Por otro lado, entonces, también existen elementos claves en diferentes entonces etiologías donde estos son factores temporales y gatillantes, por tanto deberíamos tomarlos con mayor importancia. Ahora, uno de los factores o uno de los errores frecuentes que ellos encontraron es que se confundían muchas veces los factores gatillantes con los factores exacerbantes. Por ejemplo, se decía que el 80% de los médicos que veían un mareo que aumentaba con los cambios de posiciones de intensidad, lo tomaban como un vértigo postural paroxístico benigno y no le daban más importancia, lo cual cae en un error. ¿Por qué? Porque un factor exacerbante posicional puede ser tanto de causa central o causa periférica. Excepto entonces es el factor gatillante posicional, donde la causa más frecuente es el vértigo postural paroxístico benigno. Un error importante y por eso hace que el examen físico sea más relevante. El tercer error que ellos encontraron es el infrauso o el mal uso o un mal conocimiento acerca de el examen de movimientos oculares en específico del nistagmo, el cual entonces es esencial sobre todo en presentaciones agudas. Estamos en el contexto de una urgencia, donde habitualmente vienen entonces pacientes dentro de las primeras 48 o 24 horas de iniciado el cuadro, y por lo tanto entonces muchos de ellos se pueden parecer, causas centrales con causas periféricas o entre mismas causas periféricas o entre causas centrales. De ahí entonces que el examen físico entonces es lo que nos marca la diferencia. Y aquí el nistagmo es una de las cosas esenciales. Por ejemplo, si tenemos un paciente dentro entonces de las primeras 48 horas, pero que no tiene nistagmo espontáneo, no tiene nistagmo evocado por la mirada, pero sí tiene un nistagmo posicional rotatorio con Dix-Hallpike, uno entonces pensaría entonces en un vértigo postural paroxístico benigno. Lo mismo entonces que en un paciente con nistagmo espontáneo, unidireccional, horizontal, que disminuye entonces con la fijación ocular que sigue la ley de Alexander, uno piensa entonces en una neuronitis vestibular. Por tanto, entonces, el nistagmo tiene entonces un rol entonces importante en ver y en descartar causas periféricas y en ver qué causas periféricas hay o causas centrales. Ahora, se ha visto entonces en estudios en servicio de urgencia en fichas que se busca en el 80% de los casos en pacientes con mareos el nistagmo, pero cuando se encuentra positivo el nistagmo, la descripción es vaga. No se describe la dirección, no se exige ninguna característica relevante y solamente en un 5.4% de los casos uno pudiese entonces sacar por inferencia dónde está la localización. Incluso aquellos que ya tienen entonces las características escritas, más del 80% de los casos, difiere el examen físico con el diagnóstico, por lo cual habla entonces de una falta de conocimientos en ese sentido. El cuarto gran error y penúltimo es darle mucho más peso a la edad, los factores de riesgo cardiovasculares y el examen neurológico para detectar stroke. Es cierto, un paciente anciano con múltiples factores de riesgo cardiovasculares y obviamente entonces con una normalidad en el examen neurológico y pensar en un stroke. Sin embargo, existen cuadros como
el vértigo entonces aislado persistente o el mareo aislado persistente, que puede ser signo de stroke. Se ha visto entonces que hasta un 40% de los casos se puede pasar por alto si solamente consideramos factores de riesgo más examen neurológico alterado, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces aquí nosotros lo que nos atañe es la isquemia cerebral o vértebrovascular, que genera entonces un vértigo aislado persistente o un mareo aislado persistente, que en un 80% de los casos puede no tener ninguna anormalidad en el examen neurológico. De ahí entonces que hay que tener un alto índice de sospecha. Finalmente entonces el quinto gran error que fue detectado es la sobreconfianza y el sobreuso del escáner de cabeza para entonces descartar stroke o causas neurológicas. El principal objetivo siempre para pedir escáner es descartar siempre la hemorragia en el caso de que se quiera realizar una trombolisis. Sin embargo, entonces se ha utilizado para descartar causas neurológicas y eso ha incrementado en el tiempo. 10% de los pacientes en el 1995 con mareo como principal síntoma fueron llevados a escáner, 25% ya en el 2004 y actualmente hasta un 50%, sin que eso se traduzca en un aumento en el diagnóstico de las causas neurológicas. Y eso se explica porque si es que nosotros queremos ver un ACV isquémico, la sensibilidad del escáner es menor al 40%. Y si es que uno lo atañe solamente a la fosa posterior, es menos del 7%. Por lo tanto, lo más probable es que salga negativo. De ahí entonces que se recomienda no utilizarlo, a menos entonces que, como ya dijimos anteriormente, entonces sea para descartar una hemorragia en el caso de una trombolisis. El examen de elección en estos casos en imágenes es la resonancia nuclear magnética con difusión, la cual entonces nos permite ver con mayor sensibilidad tanto ACV isquémico como la fosa posterior. Sin embargo, a pesar de aquello, hay que considerar la temporalidad que es aumentada entonces de la resonancia para realizarla entonces. Y por otro lado, considerar que una resonancia normal tampoco me descarta todo, porque se ha visto que hasta un día un 20% de todos los strokes y cerca del 50% en strokes de menos de 1 centímetro de diámetro se pasan por alto por la resonancia. Incluso es más en fosa posterior. Entonces, a modo de resumen, este paper entonces nos señala en que nosotros necesitamos disminuir la importancia del approach basado en el tipo de síntomas, aumentar la importancia de los factores temporales y los factores gatillantes, que es súper importante, mejorar entonces también el examen físico neurológico, lo cual entonces nos marca la diferencia. Finalmente entonces considerar el vértigo aislado entonces persistente, al igual que la presentación anterior, como un cuadro entonces de isquemia cerebral entonces posterior, y finalmente entonces pedir solamente resonancia en el caso de que yo sospeche causa central y que haya descartado causa periférica. Eso fue, compañeros, un resumen bien resumido entonces de este paper. Espero que les haya gustado. Bueno, ahí voy a estar esperando sus comentarios. Disculpen en todo caso por el largo del video. Eso.